te damos a ti la honra y gloria. El pueblo de Dios dice en esta noche, amén y amén. Para darle una introducción, vamos a leer el libro de Éxodo. Vamos a estar usando prácticamente el libro de Éxodo. Y los últimos libros serán libro de Números, pero vamos a enfocarnos ahorita en Éxodo capítulo 3. Si puede abrir conmigo su Biblia. Éxodo capítulo 3, verso 7. Me indican con un amén, hermanos. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 3, verso 7. Dice la palabra de Dios así. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares en esta noche? Muchos de nosotros ya conocemos la historia de Moisés, ¿verdad que sí? Lo conocemos de memoria, conocemos en este capítulo prácticamente que acabamos de leer, habla del llamamiento de Moisés, que Jesús, Dios mismo le habla a Moisés, amén, para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Egipto representa un lugar de esclavitud, amén. En la historia vemos que Dios manda, para adelantarnos un poquito la historia, vamos a parafrasear un poco. En la historia vemos que Dios manda, pues obviamente las plagas. Una de las últimas plagas es la muerte de los primogénitos. Después vemos que el faraón le dice a Moisés: pues ya puedes irte, llévate a tu pueblo, vete por favor. Y entonces Moisés y todo el pueblo de Dios empieza a juntar sus cosas, a preparar su ganado, sus familias, sus cosas para poder irse ya de Egipto. Y se enfrentan en el Mar Rojo, cuando Dios usa a Moisés para abrir el Mar Rojo en dos, y para que ellos puedan, el pueblo de Dios pueda pasar para su destino, amén. Pasan en tierra seca y van rumbo al camino donde Dios les prometió, a la tierra prometida. Diga conmigo: tierra prometida. Una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Gloria al Señor. Yo me gozo mucho con esta palabra porque al leerla y al poder meditar en la presencia del Señor, y yo digo: wow, Señor, tú verdaderamente has estado ahí. Siempre estás al cuidado de tus hijos, siempre estás al cuidado de mí, siempre estás al cuidado de los míos. Está cuidando el Señor de nosotros, amén. Y a esto yo le quise llamar, le llamo este cambio una transición, ¿ok? Una transición es un paso de un lugar a otro lugar. Es de un estado a otro estado. O sea, estamos cambiando de un lugar en el que estabas y vas a ir a otro. En este lugar estamos saliendo de Egipto para entrar en una transición a la tierra prometida. Y esa transición era el desierto para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El desierto era el camino de transición para llegar a lo que Dios ya había prometido. Y déjeme decirle que las transiciones van a haber barreras. ¿Cuántos dicen amén? Lo han visto, lo hemos vivido, ¿verdad que sí? Cuando Dios te quiere mover de un lado a otro lugar, son transiciones que nos va llevando el Señor. Y en la transición nos vamos a enfrentar con barreras, nos vamos a enfrentar con cambios en nuestra vida, nos vamos a enfrentar con ajustes, va a haber modificaciones. Pero en este periodo de la transición de la vida son muy, muy necesarios para valorar lo que ha de venir,
lo que nos acontece. Lo voy a repetir nuevamente. Este periodo es necesario para valorar, diga conmigo, para valorar lo que ha de venir, lo que nos acontece. Entonces Dios nos va capacitando y preparando para llegar a ese lugar que Dios ya ha prometido en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Llegando al desierto ahí, Jehová pone a prueba el corazón de los israelitas. Y usted me puede decir, pues ¿cómo lo pone a prueba Jehová, verdad, a los israelitas? Bueno, usted sabe que cada momento en el que usted pasa, Dios va probando nuestra vida, porque Él quiere saber realmente lo que hay en el corazón de sus hijos. Entonces, leemos en Éxodo capítulo 16, voltee la hojita, y vamos a leer capítulo 16, verso 4. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 16, 4, perdón. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Prácticamente es para probar lo que hay en el corazón del pueblo. Dios prueba el corazón suyo y mío. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted está en una transición de vida, de ir a un lugar a otro lugar, usted se va a encontrar en la transición de modificación, de cambios, de ajustes que no le va a gustar, pero es necesario para que usted crezca y usted pueda valorar lo que Dios está encomendando en sus manos, para que tenga la preparación de llegar al lugar, a su destino donde Dios quiere mandarlo. Entonces, de aquí yo veo que Jehová empieza a probar al pueblo de Israel. Y yo la verdad me asombro porque veo al pueblo de Israel y yo creo que no somos tan diferentes al pueblo de Israel. Porque sin embargo todos somos humanos, somos creación de Dios. Lo que ellos pensaron, si estuviéramos nosotros en ese tiempo, yo creo que también hubiéramos pensado igual. Hubiéramos caído en lo mismo que ellos hicieron, porque sin embargo somos humanos. Pero el pueblo de Israel trae muchas lecciones a nuestras vidas que podemos aprender de ellas. Y aquí es cuando quiero empezar esta historia, porque la verdad a mí me ministró mucho. En Éxodo capítulo 17 vamos a estar escuchando un poquito de esta historia de los israelitas y de Moisés. Yo me asombro con esta historia, a mí me fascina. Y en Éxodo 17, para parafrasear un poquito todo el capítulo, es prácticamente que estando en el desierto, Dios los lleva de un lugar a otro. Acuérdense que acampaban, se acercaban, porque el destino era llegar a la tierra prometida. Iban en camino y pues paraban y acampaban un tiempo, y luego después seguían su camino y acampaban en otro lugar, y así se iban. Entonces empezó a acampar en un lugar llamado Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiese, y inmediatamente el pueblo se empezó a quejar. Y empezaron a murmurar de Moisés y también a tentar a Dios. También diciendo que mejor hubiera sido que me hubiera quedado en Egipto. Fíjese la mentalidad de los israelitas, O sea, están en el momento de la transición y ya se están quejando. Todavía ni siquiera llegan ni a la mitad del camino y ya se andan quejando. Con Moisés, que era estaba intercediendo por ellos, y aparte con Dios mismo se quejaban. Que hasta llegó un punto que hasta lo querían apedrear. Mira, Moisés, mira.
Yo me los imagino agarrando piedras. Mira, ¿y por qué nos trajiste aquí? Mira, no hay agua. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quieres que me muera yo y mi familia? Acusando al pobre Moisés. Fíjese qué carga tan tremenda, ¿eh? O sea, somos, híjole, tremendos, ¿eh? Tremendos los israelitas. Pero en el verso 5 del capítulo 17 de Éxodo, dice aquí la palabra del Señor en verso 5: y Jehová dijo a Moisés: pues pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste ese río, y ve. Verso 6: y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. ¿Y qué pasará? Y saldrá de ella aguas. ¿Y beberá quién? El pueblo. So Jehová le dice a Moisés: no te preocupes, Moisés, agarra tu vara, pégale la peña y saldrá agua para que el pueblo pueda beber. Dios siempre cuida de nosotros, amados hermanos. Él nunca falla. Él siempre es fiel. Él guarda de nosotros en todo momento. Ya estés en Egipto o en transición o en la tierra prometida, ahí está Dios. Dios está en toda etapa de nuestras vidas, no importa en dónde estemos, ahí está el Señor. Y Dios promete que Él mandará provisión, Él mandará cuidar de nosotros donde quiera que estemos. Nuestra confianza siempre y cuando esté con Dios. Si hay algo que a Dios le agrada, ¿sabe qué es? Que seamos agradecidos. Que nuestro corazón esté lleno de gratitud, santo. Para cuando estemos, como lo decía ahorita, en la transición, podamos valorar y dar gracias por todo. Y así estaremos listos para lo prometido en nuestras vidas. ¿Sí sabía que Dios no le va a dar algo que usted no puede todavía manejar? Dios no le va a poner algo en sus manos que aún usted no está listo para recibir. Es como un padre que le quiere dar un carro a su hijo que apenas cumple 13 años. No es la edad apropiada ni la madurez para poder manejar con responsabilidad. Así es lo mismo Dios con nosotros. Dios va a probarnos en nuestro corazón lo que hay dentro de nosotros, primero para poder llevarnos a donde dijo que nos quiera llevar. Qué emocionante es eso, ¿verdad que sí? Entonces, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Yo no sé usted, pero yo estoy sumamente agradecida con mi Dios. Yo no soy la misma persona que era en enero de 2022. Ya no podemos ser las mismas personas que empezamos este año del 2022, sino que cada día, cada hora que pasa en Dios, nosotros estamos confiados en la promesa, confiados en la fidelidad, confiados en la provisión, confiados en lo que Dios hace por nosotros y puede hacer por nosotros. Cada día tenemos que ser una mejor versión de nosotros porque Cristo vive en nosotros. No podemos quedarnos con el yo pasado y traerlo al futuro de la tierra prometida. Seamos agradecidos. El pueblo de Israel empezaba a quejarse tanto. Oiga, se quejaban de todo, pero en esta ocasión era por el agua. Y fíjense, yo quiero dar un ejemplo hecho esta semana. Estaba mi esposo, esta mañana que nos levantamos como 5:50, 6:10 más o menos, durante esas horas para alistarnos para la escuela, los niños y todo eso. En mi casa atrás tengo unos árboles que están un poco retirados y usualmente en invierno los pájaros
prácticamente tienen que volar poquito sur, ¿verdad? Para que puedan buscarlo calientito. O sea, no todos los pájaros se quedan aquí, sino que van viajando lugares para encontrar comida. Y luego ya en la primavera vuelven otra vez para hacer sus nidos y todo eso. Pero en la mañana, bien temprano, escuchaba a los pájaros cantar y toda la semana, los pájaros cantar fuerte, como que sostuvieran en la ventana de mi cuarto en la cama, pero estaban hasta los árboles atrás y cantando y gritando de una manera tan fuerte que mi esposo dijo en la mañana: oye, cantan bien fuerte. Y yo le dije: sí, son los primeros que están alabando y agradeciendo a Dios. Y me asombraba yo, y cuando yo los veía, los escuchaba, yo le decía: Señor, gracias. Y acá acostadita en mi cama, mientras que me levantaba, le digo: Señor, gracias. Gracias, Dios, porque así como, Padre, tú cuidas de los pajaritos, cuidas de mí y de mi familia. Señor, fue un recordatorio para mí de dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Los pajarillos cantan al Señor. La creación de Dios, toda la creación de Dios alaba el nombre de Dios y agradece por su fidelidad. Adoran a su Creador. No importa en el frío o en el calor, no importa en el invierno, las estaciones. Los pajaritos animales siempre glorifican el nombre de su Creador. Y me recordaba a mí: wow, Señor, hay que ser agradecidos en todo lo que hagamos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en absolutamente, ¿en qué? En todo. Pero sabe que este principio como que el pueblo de Israel no lo captaba, hermanos. No, eran de cabeza dura o corazón duro o necios o no sé, pero como que no captaban esa manera de gratitud al Señor. El pueblo de Israel simplemente no entendía el hecho de ser agradecidos con Dios. Fíjese, siempre había algo que no les gustaba. ¿Se fija? Siempre. Algo, le buscaban un pero a algo, en todo momento. Le buscaban algo negativo que decir, siempre con queja y murmurando. Fíjese, el hecho de que Dios había escuchado sus oraciones, porque al principio el pueblo de Dios oraba a Dios para que viniera un libertador que lo sacara de Egipto, y Dios prepara el llamamiento a Moisés. Ya con eso, hermanos, ya hubiera sido un estado de gratitud al Señor. Señor, gracias porque has mandado un siervo que nos sacara de Egipto, gracias. Pero ¿sabe qué? No lo hicieron. Lamentablemente las quejas y las ingratitudes no terminaban, y los israelitas nunca estaban conformes. ¿Sabe? Le quiero leer algo rápidamente que aquí guardé. Dice: la gratitud es un sentimiento de aprecio y agradecimiento por las bendiciones o los beneficios que hemos recibido. Al cultivar una actitud de agradecimiento, seremos más felices y más fuertes espiritualmente. La gratitud también, hermanos, nos libera de la presunción egoísta de creer que las bendiciones que tenemos se deben a nuestro esfuerzo y nuestros méritos. Nos ayuda a tener presente la gracia inmerecida de Dios. La falta de gratitud desvía la alabanza. Lo voy a decir nuevamente: la falla de gratitud desvía la alabanza hacia nosotros, mientras que la gratitud dirige la gloria solo a Dios. La honra y la gloria siempre va a ser para Dios. En Romanos 1:21 dice la palabra de Dios así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. Una nota aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Pero déjele digo, el pueblo de Dios sabía quién era Dios. Conocían a Dios. Conocían al Dios de las plagas. Conocían al Dios que abrió el mar rojo. Conocían al Dios que mandaba columna de fuego para alumbrar el camino de noche. Conocían al Dios que ponía una nube sobre sus cabezas para protegerlos del sol. Conocían al Dios que los sacó del lugar de esclavitud de Egipto para mandarlos a la tierra prometida. Lo conocían, ¿sí o no? Pero sin embargo, no sabían el principio de la gratitud y de la honra a Dios. Y puede ser algo que puede traer consecuencias a futuro si no aprendemos esos principios. El pueblo sí conocía a Dios, pero sin embargo, en los versículos que he leído no se ve ningún agradecimiento del pueblo de Dios. Ninguno. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Que a mí me motiva y me enseña de que yo tengo que aprender a ser agradecido con Dios y honrar a Dios con todo lo que soy. Y motivarle a usted y a mí a dar gracias en medio de la tempestad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de los problemas. Aprendamos a decir gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gloria al Señor. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Seguimos, hermanos, con la historia de los israelitas. Es una historia muy larga, pero vamos a avanzar un poquito más. Y en Números 11, le voy a invitar que busque Números capítulo 11. Vamos a estar leyendo del 10 al 15. Pero aquí en esta porción de la palabra también vemos aún más queja de los israelitas. Ahora ya no era por el agua, antes era por el agua y ahora va a ser por otra cosa y vamos a saber de qué. Vemos aún que la queja de la ingratitud de los israelitas era mayor. Y déjele digo que empezaron a llorar, también son buenos para llorar. Y se quejaban porque solo comían maná. Y ahora, ¿sabe qué querían? Querían carne. Se aburrieron, dijo, ay, ya Señor, ya estoy harta del maná. Ay, ya no puedo más. Y el pueblo de Dios se quejaba. ¿Agradeció a Dios por el maná? Entonces llegó a los oídos de Jehová, de Dios, de Moisés, de Aarón, que el pueblo seguía quejándose y que querían maná, ellos querían carne, perdón. Y también aparte recordaban también el tiempo en el que estaba en Egipto. Ay, en Egipto comíamos tanta comida, comíamos pepino, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve nuestros ojos. Fíjese, extrañaba las comidas de Egipto. Pero en Números 11, verso 10, vamos a leerlo. Y dice así: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, verso 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama? ¿A la tierra de la cual juraste a sus padres?
¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Wow, tremendo, ¿verdad? Moisés empieza a decirle, Jehová, es que ya no puedo con este pueblo. En múltiples ocasiones el pueblo de Israel estaba quejándose tanto, hermanos. Se quejaba tanto con Moisés que bueno, dice aquí que no solamente, para contestar un poquito del verso que leímos antes, no solamente Dios le dio carne al pueblo de Dios, sino que les dio por un mes entero. Les dio carne, hermanos, hasta que se hartaran, para que se les quitara, pues. O sea, hasta que comieran, hasta que se saciaran de una manera bastante, hasta llegar al punto, dice la palabra de Dios, que se les salía por las narices. O sea, comieron hasta llenarse, satisfacer tanto, que era tanto lo que comieron que se les salía por las narices. Fíjense, o sea, tengamos cuidado que le decimos a Dios, ¿verdad? Da risa, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Pero es real, es muy real esto. Moisés a este punto ya había llegado al agotamiento y cansancio mental, físico, de tener que lidiar con gente tan difícil que hasta Moisés dijo que prefirió la muerte, fíjese. O sea, me imagino yo a Moisés en ese tiempo y la responsabilidad que tenía sobre sus hombros, la carga tan pesada de trabajar con gente que también aparte eran gente pues malcriada en un momento y eran malagradecidos, eran quejumbrosos. Era una carga muy difícil que Moisés estaba cargando también. Al estar como intercesor venía con un gran peso de responsabilidad y estrés de trabajo constante. El pueblo de Dios en muchas ocasiones era malagradecidos y no daba ningún tipo de reconocimiento o aprecio por las bendiciones recibidas de parte de Dios. Y esto, hermanos, causó en Moisés frustraciones. ¿Nunca le ha tocado a usted conocer gente negativa? ¿Verdad que sí? Que todo lo que ven, todo lo que dicen es gente negativa, que le ven mal a todo. Todo es malo, nada les gusta, nadie me quiere. O sea, empezamos a visualizar, o sea, ¿verdad? Todo lo negativo. Y la verdad, la negatividad cansa. Llega un momento que como que ya, vamos a hablar de algo positivo, algo bueno. Y fíjese, como cristiano a veces, si no tenemos cuidado de nuestras emociones, no tenemos cuidado de la manera en que hablamos o expresamos, podemos llegar a caer en la negatividad de las cosas, de las circunstancias. Empezamos a poner negatividad en las áreas. Y vamos a seguir adelantándonos un poquito en la vida del pueblo de Israel y Moisés, porque siguen sucediendo cosas en el lapso de como dije, de la transición. Y en Números 20 vamos a entender un poquito más a Moisés. Hablamos ya de lo que es el pueblo de Israel, que tenían mucho espíritu de queja, pero también vamos a entender un poquito a Moisés y ver lo que Moisés estaba haciendo con ellos. Amén. En Números 20 habla acerca de que la congregación y el pueblo de Dios empieza a avanzar, ¿verdad? Como dijimos, se empieza acercando al destino.
y la congregación llega al desierto de Sin. Y en el desierto de Sin vemos que no hay agua nuevamente. En la primera vez, el pueblo de Dios se quejaba porque no había agua y Jehová simplemente le dijo a Moisés: agarra tu vara y pégale a la peña y saldrá agua. Y aquí en el capítulo 20 empezamos a ver que otra vez el pueblo de Dios empieza a hablar mal, empieza a quejarse, empieza a murmurar, empieza a contender de Moisés, de Aarón, de aquellos que estaban como líderes, ¿verdad? Y empiezan a quejarse porque otra vez en ese desierto en donde estaban moviéndose no había agua. Pero en vez de que el pueblo de Dios agradeciera a Dios de que ya están avanzando al destino, pudiesen haber dicho una oración: Señor, gracias porque nos sigues trayendo vamos avanzando en la tierra prometida y creemos y sabemos que vas a mandar provisión de agua. Pero sin embargo, la actitud del pueblo era una actitud negativa. En el verso 7 del capítulo 20 del libro de Números, habla así. Cuando ya ven que el pueblo de Dios empieza a quejar con Moisés, Moisés y Aarón pues van delante de Dios. Y vamos a aprender lo que les dice Jehová a Moisés. Dice el verso 7: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Aquí le pide a Moisés que saque su vara, pero que le va a pegar a la peña. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo: hablad a la peña, háblale a la peña a vista de la congregación. Verso 10 dice, en 9 dice: entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación diciendo delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Wow. Yo al leer esta porción de la palabra dije: híjole, ay, ya, ahora sí, ya se metieron en problemas. Ya es algo grave lo que está sucediendo aquí. Moisés, amados hermanos, el líder, el que ayudó. Moisés no entró a la tierra prometida, y toda la generación también, porque no obedeció la instrucción de Dios. En un momento que llegó en Moisés de la impaciencia, Dios le ordenó a Moisés dar agua al pueblo, hablándole a la peña delante del pueblo. Sin embargo, Moisés no habló a la peña, sino que la golpeó 2 veces. En consecuencia, no reconoció la santidad y la gloria de Dios ante el pueblo. Quiero hacer una pausa ahí. A veces nosotros tenemos humanamente la tendencia de que cuando Dios hace algo de una manera, asumimos naturalmente que la misma manera en que lo hizo, lo va a hacer de la misma manera acá. ¿Estamos entendiendo? Si creemos de que si Dios hizo de una manera algo,
lo va a hacer de la misma manera acá. Dios no es un Dios monótono. A Dios se le va a presentar como Él quiera, donde Él quiera, en el momento que Él quiere. A Moisés se le presentó por la zarza. A muchos se le presentó de otras maneras, hablándoles de otras maneras. No son las mismas cosas que Dios representa, porque Dios es un Dios que nos sorprende. Dios no es un Dios monótono que podemos tenerlo en un cubito y limitar su poder. No podemos hacer eso, pero humanamente a veces pensamos en nuestra propia prudencia que Dios hace lo que nosotros queramos, y no debe de ser así. Debe de ser al revés. Se necesita un corazón humilde, un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Se necesita un corazón dispuesto. Se necesita un corazón que pueda aprender de los demás. Un corazón no orgulloso. Entonces, para concluir con esta palabra, hermanos, el pueblo de Dios recibió la ayuda, pero Moisés fue disciplinado y de una manera bien dolorosa, que no se le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Sabe que Moisés tuvo una actitud un poco imprudente? Yo me puse a pensar y dije, ay, qué castigo tan más fuerte. O sea, digo, pobrecito Moisés, como cuando ¿sí me entiende? Cuando you consolidate with them, ¿ya? Que dices, me duele Moisés el hecho de que hizo tantas cosas por el pueblo, y Moisés estuvo con Dios, estuvo en el monte, Dios se manifestó con él por medio de la zarza, los 10 mandamientos. Cuando bajaba Moisés del monte, su rostro brillaba y el pueblo decía, tu rostro brilla de estar en la presencia de Dios. Veía a Moisés que estaba con la gente, trabajando, aconsejando, quitando, moviendo, llenando, o sea, haciendo la obra de Dios. Decía Moisés que era un hombre manso. Yo dije, pues, hizo tantas cosas buenas Moisés. Dije, pues a lo mejor el castigo fue un poquito como que fuerte, ¿verdad? Digo, yo decía, a lo mejor fue un castigo como que pudo haber sido algo menos. O sea, en mi mente, mi razón. Pero ¿sabe qué, hermanos? Justamente cuando uno pierde ya la mansedumbre, Moisés se dejó llevar por la ira y el enojo por un pueblo quejumbroso. Yo digo, yo entiendo a Moisés, ¿verdad? La verdad, pues sí digo, ay Moisés, pues sí, hiciste muchas cosas, y yo a lo mejor pienso que a lo mejor tuvo un día muy malo. Yo digo que a lo mejor la gente se empezó a quejar más de lo que ya se había quejado en todo lo que pasó. Yo pienso que ese día los israelitas hicieron cosas bien deshonrosas delante de Dios, y Moisés ya estaba hasta aquí, mire, hasta aquí cansado. Yo creo que lo agarraron, así como cuando nos agarran de mal humor a veces. ¿Sí le ha tocado? Tenemos nuestros días, ¿verdad que sí? No todos los días vamos a estar, o sea, va a haber días que vamos a estar cansados, con sueño, fastidiados, y te agarran de malas. A veces puede suceder. Y yo pienso que a Moisés eso le pasó a Moisés. Pero sin embargo, yo digo, tenemos que tener cuidado de también hablar con prudencia, y también, aunque estemos en los días malos, no justifica las acciones que hagamos. Tenemos que tener mucho cuidado de qué manera hacemos las cosas y cómo las hacemos. Entonces, no solo eso. ¿Sabe? El problema también fue de que en vez de que Moisés dijera que Dios les dará el agua, él empezó a decir junto con su hermano, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Como diciendo, ¿acaso nosotros vamos a hacer que salga el agua de esta peña? Y demostró Moisés ahí una impaciencia y una desobediencia a Dios. ¿Sabe que Moisés deshonró la santidad de Dios
ante los israelitas, glorificándose a sí mismo en lugar de glorificar a Dios. Yo creo que siempre tenemos que tener sumamente mucho cuidado de mantener siempre la humildad, de confiar en Dios en todas las cosas y en todas las áreas. ¿Sabe? Esta prédica era acerca de la gratitud y el agradecimiento a Dios durante la transición, pero también estamos hablando de honrar a Dios por medio de la gratitud. Cuando aprendemos a ser agradecidos con Dios y la gratitud, empezamos a tener actitudes y la mente diferente. Y empezamos a honrar a Dios con nuestra gratitud, con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Y yo quiero terminar con esto, amados hermanos, con esta palabra. ¿Estamos dando gracias a Dios en todas las áreas de nuestras vidas? ¿En todas las áreas? Estoy hablando de absolutamente todas las áreas, las cosas buenas y no tan buenas. ¿Estamos dando gracias y honra a Dios durante las transiciones de la vida? ¿Estamos honrando a Dios? ¿Sabe? Yo me puse a meditar un poquito en lo que pasó con Moisés, con Dios. Y si para Dios eso que hizo Moisés fue una deshonra, porque él se quiso glorificar también él, y de una manera no le dio la honra y gloria a Dios. Dios le dijo: no entrarás tú a la tierra prometida en la generación, no la verán ustedes. Y yo me pregunto, hermanos, vamos a preguntarnos a nosotros mismos: si Moisés deshonró a Dios de la manera de desobedecer, o a lo mejor porque tuvo un día malo y en vez de hablar a la peña como Dios le dijo, la golpeó, y para Dios eso fue una deshonra, una desobediencia. Yo dije: Señor, yo creo que yo te he deshonrado a lo mejor de una manera hasta más mal de lo que hizo Moisés. Porque a veces podemos deshonrar a Dios, ¿sabe cómo? Con nuestra actitud. No necesariamente que sea una mala persona, pero a veces, si pensamos realmente, a lo mejor hemos hecho cosas hasta peor que lo que hizo Moisés. Vergüenza nuestra, obvio, pero por la gracia y misericordia estamos aquí. ¿Sabe? Me entristece mucho cuando veo los videos de iglesias que están adaptando ideas del mundo para la iglesia progresista, para estar en la moda, ¿verdad? Estar en lo que está adentro. Y me da mucho celo, porque el altar es un lugar santo. El lugar es un lugar santo y sagrado. En la casa de Dios hay respeto y reverencia en todo momento. ¿Y sabe qué? A veces en los videos se ven hasta a veces músicos seculares que los invitan a tocar en los altares, porque tocan bien, porque necesitan músicos, y entran y se van y hacen sus cosas. Y el lugar aquí es un lugar santo. ¿Sabe? En el tiempo de antes, los sacerdotes tenían una campanita, y la campanita era para que escucharan la gente los pasos. Y cuando entraban al lugar santo, la campanita sonaba, y pisaban otras caderas y sonaba. Pero cuando de repente, si el sacerdote no estaba bien con Dios, caía muerto delante de la presencia de Dios. Porque este lugar es un lugar santo. Y hay tanta gente que ha deshonrado esto.
Y el pueblo escuchaba y ya no se escuchaban las campanitas. Y porque no podían entrar, porque los que encontraban fueron consumidos. Y escuchaba. Ay, ok, está todo bien. Y hay músicos y hay gente que se sube al altar sin reverencia, sin respeto, sin el corazón grato delante del Señor, sin llenos del Espíritu Santo. Empiezan a corromper lo que Dios santificó. Y es un lugar santo. Digo, Señor, te hemos deshonrado de esa manera, porque el pueblo de Dios es afectado, el cuerpo de Cristo es afectado. Y digo, Dios, hemos corrompido eso. Ten misericordia de las congregaciones que han adoptado ideologías modernas para agradar al mundo y al hombre. Y digo, Padre, yo creo que te hemos deshonrado más que eso. Y yo le dije a Dios, Señor, si Moisés, Señor, te deshonró de esa manera, yo no quiero deshonrarte a ti. Padre, ayúdame a honrarte en todo lo que haga. Esa es nuestra oración, amado hermano, hermana, de que nosotros honremos a Dios con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que pensemos, con todo lo que digamos, que honremos a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De qué manera deshonramos a Dios? La incredulidad, la infidelidad, la desobediencia, la ingratitud, la frialdad, la indiferencia, la queja, enumeradas las cosas. Y no estoy hablando fuera del pueblo, estoy hablando del pueblo de Dios, que fue el pueblo de Dios, que no conocían la gratitud y no conocían la honra a Dios. Voy a invitar a que nos pongamos sobre nuestros pies en esta noche. Santo, 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 santo Señor Jesús. Jesús, no hay otro nombre igual a tu nombre, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Cuántos saben que hay poder en el nombre de Jesús? Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús, 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 te adoramos. Señor Jesús, Señor Jesús, te exaltamos. Jesucristo, no hay otro nombre igual. Jesucristo, Jesucristo, no hay otro nombre igual. Oh Padre, te damos honra y te damos gloria, alabanza, Santo.